Me llamo Abby y mi mejor amigo es Spencer. Desde la infancia hemos sido del tipo aventurero. Nos interesaba el mundo de la mística y el crimen. Nuestra lista incluía muchas películas de terror y documentales sobre diversos criminales y personas turbias. A los 11 años, en mi casa, nos enteramos de la existencia del Hotel Cecil, donde, según dicen, habían ocurrido muchas cosas espantosas. Desde entonces, visitar este hotel se convirtió en nuestro sueño, y fue un error. En marzo, el profesor de nuestra clase decidió llevarla de viaje a Los Ángeles para explorar la ciudad y descansar del estudio. El hotel fue elegido por nuestros padres, pero Spencer y yo teníamos nuestros propios planes para esta ciudad. Nuestro plan era escapar de nuestro profesor y compañeros de clase. Después de 3 horas de vuelo de Seattle a Los Ángeles, 1 hora más tarde, nos encontrábamos a las puertas de nuestro sueño. Al entrar, nos sorprendió su grandioso interior. Nos encontramos en un vestíbulo vasto y magnífico. El techo, de decenas de metros de altura, estaba adornado con enormes lámparas de araña. Los suelos brillaban con mármol y grandes escaleras ascendían en espiral. A pesar del lujoso interior, en el aire se respiraba un silencio sepulcral, inquietud y peligro. El anfitrión de la recepción, un hombre demacrado de ojos vacíos y uñas largas y sucias, nos entregó las llaves de nuestra habitación con una sonrisa lúgubre. «Disfruten de su estancia», murmuró casi inaudiblemente. Spencer y yo intercambiamos miradas de desconcierto, pero decidimos no darle más vueltas, atribuyendo su extraño comportamiento a la sombría historia del hotel. Nuestra habitación estaba en la planta 14, lo que provocó una risa nerviosa de Spencer. «¿No se supone que la planta 13 da mala suerte?», bromeó, tratando de relajar el ambiente. Cuando salimos del ascensor, ante nosotros se extendían pasillos aparentemente interminables, tenuemente iluminados y con madera oscura. El olor era indescriptible, como si en algún lugar de la pared se hubiera sellado un mapache muerto. Al entrar en la habitación, nos encontramos con muebles viejos y chirriantes y lámparas tenues que proyectaban sombras extrañas en las paredes. Nos reímos de cómo había empezado todo, confesando que daba miedo. Faltaban 2 horas para que se hiciera de noche y necesitábamos deshacer las maletas rápidamente. De repente, oímos pasos ligeros y la risa de un niño. Normalmente, no habría sido para tanto, pero todas las llaves de las habitaciones estaban colgadas en el escritorio del anfitrión y éramos los únicos huéspedes del hotel. Me inquieté mucho y abrí la puerta para ver qué ocurría. Al fondo del pasillo vi a un niño de pelo blanco que rápidamente se escabulló hacia la izquierda. Los sonidos se desvanecieron rápidamente y mientras contemplaba lo que había visto, miré a la derecha, donde vi a un enorme payaso con un disfraz sucio que sostenía un mazo. «Spencer, acabo de ver a un maldito payaso mirándome», dije temerosa después de cerrar la puerta con todos los cerrojos posibles. «No le prestes atención. Está claro que el personal del hotel intenta asustarnos», replicó Spencer, metiéndose una almohada bajo la cabeza. Durante unos 15 minutos me invadió una horrible sensación de ansiedad y peligro interior, pero ver a Spencer me hizo sentir mejor. No podía conciliar el sueño, mirando fijamente la puerta cerrada de la habitación, detrás de la cual tal vez nos aguardaba un destino funesto. De fuera llegaba un sonido extraño, como si alguien estuviera arañando el cristal. Me acerqué a la ventana, pero no vi nada más que la calle vacía de abajo. Cubos de basura, charcos y bañeras viejas. Desperté asustada a mi amiga y le conté lo que sentía. Intentando conciliar el sueño, oímos pasos pesados en el pasillo. Los pasos se acercaban a nuestra puerta y de repente se detuvieron. Empecé a sentirme fatal. La cabeza me daba vueltas y las náuseas se intensificaban. Spencer intentaba no mostrar que también estaba asustada. Contuvimos la respiración y de repente la puerta se abrió de golpe y allí estaba el hombre del terrorífico disfraz de payaso con un mazo en la mano. Estaba sucio, como si las manchas carmesí de sus ropas desgarradas tuvieran una década de antigüedad, y la máscara de su rostro hablaba de locura y desesperación. El payaso se precipitó hacia nosotros. Por suerte,
Se podía llegar a esta puerta desde la habitación vecina, y mi ansiedad me había llevado a planear una ruta de escape por si acaso. Salimos frenéticamente de la habitación y corrimos por el pasillo, bajando las escaleras, zigzagueando por los largos y lúgubres corredores. Mi mente solo albergaba los pensamientos más funestos. El hombre disfrazado no se dio por vencido. Sus pasos resonaban por todo el edificio. Lanzó el martillo, intentando detener a uno de nosotros, pero afortunadamente falló. Con la respiración agitada y falta de oxígeno, Spencer tropezó y cayó, pero conseguí ayudarla a levantarse. Nos precipitamos al vestíbulo, viendo al mismo anfitrión con una sonrisa siniestra en la cara, como si todo estuviera predestinado y el payaso ya nos estuviera alcanzando. Cuando divisamos la salida, corrimos hacia la puerta y salimos a la calle sin mirar atrás. Después de correr en línea recta durante otros 3 minutos, nos encontramos a varias manzanas del hotel, sin nadie detrás de nosotros. Pasamos toda la noche en silencio, deambulando por las calles iluminadas de Los Ángeles, reflexionando sobre lo que había ocurrido y lo que podría haber ocurrido. Nuestros teléfonos estaban muertos y ya nadie usa mapas de papel. Tras unas horas al amparo de la noche en una ciudad desconocida, encontramos una comisaría de policía. «¿Qué ha pasado, chicas?», nos preguntó el policía. Le contamos nuestra historia y su respuesta nos sorprendió. El Hotel Cecil lleva varias décadas cerrado y fuera de servicio. Los que visteis allí no eran ni mucho menos su personal. Parecía que acabábamos de conseguir calmarnos, pero las palabras de la gente nos hicieron sentir de nuevo el horror. El hotel ha tenido numerosas historias sombrías asociadas a él. Es conocido como guarida de psicópatas, así que considérense afortunados de haber escapado de sus garras. El agente y yo volvimos al hotel, pero al llegar, la puerta estaba cerrada y parecía que nadie había estado allí en 30 años. Por la expresión de la cara de Spencer, uno podía entender todos sus sentimientos, y el oficial intentó tranquilizarnos, diciéndonos que todo había acabado bien. A la mañana siguiente, tras una hora de sermones de seguridad del oficial, sentados en el café más cercano, Spencer y yo apenas podíamos creer lo que habíamos pasado. Se acabaron los hoteles con mala reputación y mapaches muertos en las paredes, dijo Spencer, aún tembloroso, pero ahora con una ligera sonrisa. Asentí con la cabeza. Decidimos dejar nuestras aventuras en el pasado y no volver jamás al siniestro Hotel Cecil, recordándolo para toda la vida. Al llegar a casa, por cierto, también recibimos una bronca de nuestros padres. El verano prometía ser inolvidable para mí y para Jessica, mi mejor amiga del colegio. Era finales de mayo y nuestro profesor de clase nos propuso celebrar el final del 9º curso en un campamento. Estábamos deseando que llegara ese viaje a Salem, Massachusetts. Por alguna razón, pensábamos que el viaje iba a ser todo sobre la libertad, e incluso investigamos la ciudad y sus atracciones en Internet, anticipando aventuras. Al llegar al campamento con la clase, inmediatamente quisimos recorrer la ciudad en solitario, pero nuestro profesor de clase echó por tierra nuestros planes, prohibiendo terminantemente cualquier paseo sin supervisión. Ambos teníamos solo 16 años, nos dominaba la temeridad juvenil y decidimos desobedecer. Cuando cayó la tarde y todo el mundo estaba ocupado, Jessica y yo nos escabullimos astutamente fuera de los límites del campamento. La ciudad, que parecía tan acogedora e interesante, se volvió desconocida y ominosa a la luz del sol poniente tras 3 horas de vagabundeo. Paseamos por las calles, deleitándonos con nuestra libertad, hasta que nos dimos cuenta de que nos habíamos alejado demasiado y habíamos perdido la orientación. Al oscurecer, Jessica empezó a asustarse y yo me sentí agitado. «Parece que tenemos un problema. ¿Cómo volveremos al campamento?», preguntó mi amiga, dándose cuenta de que yo también estaba desconcertada por la misma pregunta. Los autobuses ya no circulaban y los alrededores eran cada vez más desconocidos y aterradores. Tropezamos con un callejón sombrío donde las escasas farolas proyectaban largas sombras y se alzaban edificios de una sola planta con ventanas sucias y pintura desconchada. De repente, oímos que se nos acercaba un coche. Por la ventanilla se asomó un tipo apuesto
y de voz tranquilizadora, se ofreció a llevarnos. Nosotras, adolescentes tontas, cansadas y asustadas, pensamos que era nuestra salvación y aceptamos. ¿Perdidas, chicas?, preguntó el tipo. Se presentó como Stan y parecía muy pulcro y ordenado, sin evocar ningún miedo o sospecha. Le contamos la situación en la que habíamos acabado por culpa de nuestra propia estupidez, y él, a su vez, nos aseguró que sabía dónde estaba su campamento y que nos llevaría allí. Al principio todo parecía ir bien, pero pronto me di cuenta de que íbamos en una dirección totalmente distinta. Yo tenía una buena memoria fotográfica y los alrededores por los que llegamos al campamento los recordaba bien. Sin embargo, las calles me resultaban cada vez menos familiares y las casas y tiendas daban paso a edificios abandonados y carreteras vacías. Jessica le preguntó por qué no íbamos en la dirección donde, en nuestra opinión, debía estar el campamento. Stan sonrió y dijo que había vivido en esta ciudad desde que nació y que conocía todas las rutas alternativas. Stan no parecía peligroso, pero mi instinto me decía lo contrario, y cuanto más conducíamos, más fuerte se hacía la sensación de inquietud. Cuando la zona se volvió completamente desolada, Jessica y yo nos miramos con ojos temerosos, dándonos cuenta de que estábamos mucho más allá de los límites de la ciudad, y no había ni una sola farola al borde de la carretera. Solo había oscuridad y silencio alrededor. Empezamos a pedirle a Stan que parara y nos dejara salir, pero lo único que obtuvimos por respuesta fue una sonrisa burlona y la pregunta: ¿de verdad tenéis miedo? Después de eso, apretó el acelerador. Cuando el coche se detuvo por fin, apareció ante nosotros una vieja casa semiderruida, oculta en medio de un denso bosque. Stanley salió del coche y nos abrió la puerta. Su voz tranquilizadora parecía ahora fría y ominosa. «Necesito cargar el móvil. Pasad, tomemos un té y luego iremos al campamento», dijo señalando la casa con una sonrisa ladina apenas disimulada. A nuestro alrededor reinaba el silencio. Ni un alma a la vista, solo el piar de los insectos. Hacía tiempo que nos habíamos dado cuenta de que habíamos caído en manos de un monstruo. Era muy aterrador. El corazón nos latía con tanta fuerza que podría habérsenos salido del pecho. Y nosotros, por nuestra parte, no podíamos articular palabra. Teníamos que pensar en algo, y sutilmente decidimos seguir tranquilamente a Stanley, fingiendo que todo era normal. Al entrar en la casa, nos encontramos con un salón terriblemente polvoriento y mantas sucias. La cocina estaba desordenada, con tazas sucias que casi se derramaban por el fregadero, 2 bombillas medio fundidas parpadeando y la luz de la ventana haciendo la escena aún más espeluznante. «Por favor, siéntanse como en casa», dijo Stanley, señalando hacia el sofá. Jessica y yo nos sentamos más cerca el uno del otro, y por su mirada comprendí que tendría que encargarme yo mismo de la situación, ya que ella no estaba en condiciones de hacerlo. Le dije que confiara en mí, pues estaba seguro de que este no sería el final de nuestras recién comenzadas vidas, aunque lo pareciera. Nos dio té y nos indicó bruscamente que lo bebiéramos. No había salida. Yo no conocía esta casa en absoluto, y no había posibilidad de escapar por la entrada principal. Bebimos el té y al cabo de 5 minutos todo se volvió borroso. La habitación empezó a dar vueltas. Jessica se desplomó en el asiento del sofá, y lo último que vi fue a Stanley, sentado frente a nosotros, riendo con un tono astuto y espeluznante. No sé cuánto tiempo pasó, pero volví en mí en un sótano oscuro, junto a una Jessica llorosa. Al abrir los ojos, vi cadenas en nuestras piernas. El pánico me envolvió. No podía controlarme. Las lágrimas fluían sin cesar. Nos sentamos en lados opuestos del sótano, y cerca de Jessica vi un estante del que colgaba una sierra. Era nuestra única salida. Le dije a mi amiga que tenía que coger la sierra. Tras varios intentos, Jessica consiguió cerrar su cadena, y luego cortamos la mía. Había una pequeña ventana en lo alto de la pared, por la que apenas se filtraba la luz de la luna. Alcanzarla era increíblemente difícil. La ventana estaba situada muy arriba, y nosotras no éramos lo bastante altas. De pie sobre los hombros de Jessica, intenté romper el cristal, cuando de repente oímos pasos que se acercaban directamente hacia el sótano.
El tiempo parecía pasar en segundos. Mi cuerpo temblaba y mis nervios estaban terriblemente tensos. Golpeé el cristal, pero era más fuerte de lo que parecía. De repente conseguí romperlo después de todo. Hicimos añicos el cristal, levantando a Jessica. Cuando su cuerpo estaba a medio camino, Stanley entró en la habitación. Rápidamente corrimos hacia la carretera, pero mantenerse erguido con las piernas temblorosas era extremadamente difícil. Corrimos hacia adelante hasta que apareció un coche en la carretera. Dentro había una mujer, horrorizada por nuestro aspecto, que finalmente nos llevó de vuelta al campamento. Fue una lección para toda la vida, y Jessica y yo habíamos puesto fin para siempre al incumplimiento de las normas. A veces recuerdo esta situación con intensa ansiedad y miedo, incapaz de imaginar lo que podría haber ocurrido si no hubiera visto la sierra en la oscuridad más absoluta, colgando sobre la cabeza de Jessica. Y la pregunta de ¿cuánta gente no la ha visto todavía? Me llena de sudor frío. Esta historia me ocurrió en el verano de 2010. Estaba en deceno curso en un colegio muy prestigioso de Las Vegas. Era tradición entre mis compañeros y yo invitar a toda la clase a nuestras casas durante una semana entera en verano, para soltarnos después de un año académico agotador. Todos los padres y profesores conocían esta tradición. Esta vez me tocaba a mí. Pensé que invitar a todo el mundo a mi barrio, donde todo el mundo estaba acostumbrado, no sería tan interesante, así que decidí llevar a todo el mundo a casa de mi abuelo. Mi abuelo había sido un hombre de negocios bastante exitoso en su época y había construido una mansión en las afueras de la ciudad, desde donde ya se veía la estepa y la autopista cercana. Era el lugar perfecto para las reuniones de adolescentes. En mi infancia solía pasar un mes en esta casa y conocía la zona de memoria. A menudo había explorado el pueblo con mis amigos. Uno de esos amigos era un tipo llamado Valerio, nieto de un varón mexicano. Estaba dispuesto a todo. Era el tipo más valiente que había conocido. Cuando nuestra clase llegó a esta casa, él tenía 23 años. Nos encontramos por casualidad, después de una docena de años. Nos saludamos cordialmente, le presenté a mis compañeros y luego decidimos rememorar nuestra infancia. Oye, ¿te acuerdas de cómo vagábamos por casas abandonadas y por la calurosa estepa en nuestra infancia? Te propongo que revivamos aquellos tiempos. Conozco un sitio estupendo, oí decir a Valerio. Acordamos reunirnos a las 6 de la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, pero sus rayos aún iluminaban la tierra. Conduje a mis compañeros al interior de la casa. Sacamos todos los aperitivos que teníamos, subimos el volumen de la música y disfrutamos al máximo. Algunos entraron en la habitación para hablar de las novedades de la vida. Otros cantaron sus canciones favoritas y otros lloraron de sentimentalismo. En general, todo iba de maravilla, como debe ser. A las 6 de la tarde, Valerio, al ser mayor que yo, tenía permiso para conducir. No condujimos mucho tiempo, unos 15 minutos. Me llevé a mi mejor amigo, Aiden. Llegamos a las afueras del pueblo y a lo lejos se veía una casa solitaria. Este lugar es increíble. No he entrado, pero te contaré la historia cuando entremos, me dijo Valerio. Parecía bastante vieja y abandonada, pero al entrar ya no me lo pareció. Me encontré en un amplio vestíbulo cuyo alto techo estaba adornado con una enorme araña de cristal. Sus gotas de cristal creaban un asombroso juego de destellos sobre el suelo de mármol, que parecía infinitamente profundo y lujoso. Al adentrarme en la casa, me di cuenta de que cada habitación era única y estaba meticulosamente detallada. Un estudio con enormes estanterías y un cómodo escritorio, un espacioso comedor con una enorme mesa que podía acoger a docenas de invitados y una acogedora cocina. Daba la sensación de que algún profesor o científico hubiera vivido aquí, amasando una fortuna gracias a sus ideas. Pero lo más extraño era que el ordenador de una de las habitaciones del segundo piso estaba encendido. Valerio, Aiden y yo decidimos explorar este ordenador y nos topamos con un vídeo muy extraño. Estaba en la carpeta Mis vídeos, en los documentos de un usuario llamado Maniac. El vídeo se llamaba Pájaros Inocentes. Lo reprodujimos y empezamos a verlo. El vídeo duraba 10 minutos y 50 segundos
y lo que vimos me impactó. En este vídeo había dos personas, un chico y una chica que miraban a la cámara y hablaban de algo. Sus ojos estaban llenos de miedo. El sonido estaba apagado. Aiden subió el volumen, pero seguíamos sin oír nada. No entendíamos lo que decían, pero por sus labios estaba claro que estaban preocupados por algo y tenían miedo de hablar. Al cabo de unos minutos, se oyó algo, pero en lugar de voces, había una especie de alboroto. A través de él, conseguimos oír al tipo del vídeo diciendo: «Si estás viendo este vídeo, sálvate, corre». Durante unos minutos, escuchamos ruido blanco, pero en un momento dado, apareció en la pantalla un hombre de 60 años. Su cara me resultó muy familiar. Acercó a la cámara un pequeño maletín con varias herramientas. Había una sierra, alicates y otros objetos. Tras su siniestra sonrisa, la grabación se detuvo. Estábamos aterrorizados por lo que habíamos visto en este vídeo. El final de la grabación estaba claro para todos. Yo estaba profundamente conmocionado, ya que todas las caras de este vídeo me resultaban familiares. Después de pasar unos minutos ensimismado en mis pensamientos, el puzzle encajó. La pareja del vídeo resultó ser Meg y Paul, amigos de la infancia que habían crecido. Vivían enfrente de la mansión de mi abuelo, y el hombre del vídeo era el director de nuestro colegio. Recordé cómo mi abuelo solía contar historias de miedo sobre cierta casa de este pueblo en mi infancia, pero ni siquiera podía imaginar que fuera él. Al hablarles a Aiden y Valerio de este hombre, no podíamos creer la realidad. Habíamos estado en peligro todo este tiempo. Empecé a pensar que estábamos literalmente cerca de la casa de un asesino, alguien a quien veíamos todos los días, y que el peligro podría no haber terminado. De repente, en completo silencio, oímos crujir las tablas del suelo. Casi se nos salen los ojos de las órbitas del miedo. Aiden y yo estábamos completamente conmocionados, y solo Valerio parecía contento por otra situación interesante que podía acarrear terribles consecuencias. De repente apareció en la puerta el señor Patterson, que era nuestro director y a la vez el autor del video que habíamos visto. «Bueno, aquí estáis todos. Arnie, Aiden, Valerio, así que por fin habéis visto el vídeo», dijo. Al verle a los ojos, se me abrió otro recuerdo. En mi infancia, Valerio y yo fuimos atraídos por un hombre que quería enseñarnos dibujos animados, pero habíamos huido. Lo reconocí por sus ojos. No podía moverme del sitio, paralizada por el terror. Mi respiración se volvió irregular y acelerada, y un sudor frío cubrió mi cuerpo. Sentía que estábamos atrapados, ya que no conocíamos esta casa en absoluto, y no estaba claro cómo escapar de aquí a través del señor Patterson. La paranoia comenzó a abrumarme. Empecé a contemplar las torturas que nos esperaban en pocos minutos. Para nuestro inmenso alivio, vi por la ventana una escalera que conducía al piso de abajo y me di cuenta de que solo podía contar con Valerio. Dándole un codazo y señalando la ventana, Valerio comprendió inmediatamente lo que había que hacer. Agarró una estatua de metal y rompió la ventana. Aiden y yo le seguimos. El mundo que nos rodeaba se redujo al tamaño de aquella habitación y el tiempo pareció detenerse. Cada segundo parecía una eternidad. Quería gritar, pero mi voz se negaba a obedecerme. Corrimos todo lo que pudimos. Subimos al coche de Valerio y nos alejamos a toda velocidad. Cuando volvimos a casa, todo lo que habíamos vivido parecía una pesadilla de la que era imposible despertar. Sentía que todo mi cuerpo temblaba por el horror que me consumía. Nuestros compañeros de clase estaban desconcertados y, después de que Aiden se lo contara todo, todos se quedaron horrorizados. Inmediatamente llamé a mi abuelo y le conté todo lo que había pasado. Nuestros padres nos llevaron a casa y la policía se llevó al señor Patterson. Fue la reunión más corta pero más vívida que habíamos tenido nunca.